tiempo de oración. Pero bueno, vamos a leer ahora el Salmo 2 y vamos a ir con el pensamiento, el devocional, el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 2, dice la palabra de Dios en el primer versículo y vamos a leer todos los versículos, aunque estaremos pensando más en la última parte del Salmo. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y sabemos que el Señor añadirá su bendición a la lectura de su palabra. Vamos a orar y le pediremos al Señor que nos enseñe más de su palabra aquí en el Salmo 2. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu hermosa y divina y bendita palabra. Gracias por tu palabra que es sin error, es inefable, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que cada siervo de Dios, a fin de que cada miembro de la familia de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y pedimos, Señor, que en el día de hoy nos enseñes qué es lo que debemos de saber en este salmo, que tu palabra alumbre nuestros corazones. Pedimos como el salmista: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Eso es lo que pedimos, Señor. Sabemos que si abrimos nuestros ojos a este mundo, en este mundo veremos muchas cosas, pero pocas que nos sean útiles. Pero al abrir tu palabra, oh Padre, hay tantas y tantas cosas que nos enseñan, que nos redarguyen, que nos instruyen, que nos son tan útiles. Y pido, Señor, que en este salmo veamos más y más de tu palabra y más de Cristo. Abre nuestros ojos, ayúdame a mí, Señor, haz que el que se vea sea Cristo. Escóndeme, Señor, detrás de la cruz. Y pedimos, Padre, que el nombre de Cristo sea exaltado y alabado en esta noche. Todo pedimos en su nombre. Amén. Como decíamos la semana pasada, este salmo nos habla de rebelión por una parte y de reinado por otra parte. Y por supuesto es un salmo muy actual, un salmo que nunca se va a pasar de fecha. Toda la palabra, por supuesto, es relevante y actual, pero las cosas que leemos en este salmo solo hace falta mirar un poco las noticias para darte cuenta que pasan una y otra vez. Y en este salmo nos encontramos con cuatro escenas, y dos de ellas las vimos la semana pasada, que hablaban de esta rebelión que se veía en este salmo. Vimos en primer lugar, de los versículos 1 al 3, la realidad de esta rebelión. Vimos que esta rebelión de estos hombres malvados es irracional, es todo vanidad, no sirve de nada, no vale para nada. Vemos también en el versículo 2 cómo estos líderes en su rebelión hacían alianzas, se unían, hacían coaliciones, alianzas y se unían para lo que les interesaba a ellos, que era rebelarse en contra de Dios. Y también vimos el objetivo de esta rebelión, qué es lo que quería esta gente, qué es lo que quiere el impío y el pecador, y lo que quieren es quitar a Dios de todo lo que puedan, quitar cualquier cosa que les pueda recordar a Dios. Pero luego la segunda escena que vimos es la reacción a la rebelión, y lo vimos ahí del versículo 4 y 5, y vemos que Dios desde el cielo, el que mora en los cielos, dice ahí, se reirá. Y Dios, cuando ve el desprecio de los hombres y cómo los hombres se burlan de Dios y de Cristo,
Dios al final desprecia estas cosas que están haciendo y desprecia incluso a ellos. Pero también vemos ira, su enojo en el versículo 5, ira de parte de Dios. Vemos estas dos escenas, la realidad de la rebelión y luego la reacción de Dios a esta rebelión. Y es que los reyes de esta tierra, los líderes y los gobernantes, los príncipes, los presidentes, los vicepresidentes, ministros, alcaldes, jueces, como sea, todos nos van a defraudar y nos han defraudado tantas veces. Los reyes nos defraudarán una y otra vez y hacen coaliciones y alianzas y luego las quitan, como hemos visto incluso en estos últimos días. Hoy mismo escuchábamos de mociones de censura, nuevas elecciones, porque las alianzas del hombre y las coaliciones se rompen. Las rompen cuando piensan que ya no interesan. Y los hombres una y otra vez vemos que se rebelan contra Dios, nos rebelamos contra Dios. Y esto nos hace totalmente incapaces de hacer la labor que tengamos que hacer correctamente. Los gobiernos y los príncipes y los reyes de este mundo hoy te muestran un rey como que va a ser el rey para siempre y mañana otro. Hoy un candidato y mañana otro. Y en campaña, por supuesto, un candidato parece el perfecto, pero luego defrauda a tanta gente y los reinados son tan cortos de la gente de este mundo. 4 años, 8 años y ya se olvidan. Todos nos rebelamos, todos se han rebelado contra Dios y contra su Cristo, como leemos ahí de esta rebelión. Y Dios, como leímos, desprecia a ellos y a su rebelión. Pero tiene algo que decirles, porque ahí en el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor. Aquí Dios toma la palabra. Al principio el salmista estaba hablando del 1 al 3 de cómo era esta rebelión. En el 4 y el 5 el salmista habla de lo que hace Dios cuando ve esta rebelión. Pero ahora Dios toma la palabra. ¿Y qué dice Dios en el versículo 6? Aquí Jehová está hablando y si Dios habla hay que oírle. Dice, pero yo he puesto mi rey. Pero yo he puesto mi rey. Y tenemos que decir, wow, menos mal. Porque incluso aunque el hombre ha intentado hacer todo lo posible para derrocar a Cristo, dice Dios, yo he puesto mi rey. Él está reinando. Dios dice, vosotros podéis rebelaros contra mi autoridad, pero yo he puesto mi rey. Vosotros podéis pensar que no hay Dios, pero yo he puesto mi rey. Vosotros podéis intentar burlaros de Cristo, pero yo he puesto mi rey. Vosotros haréis leyes que van en contra de mi palabra. Pondréis gobiernos que van en contra de mí, pero yo he puesto ya mi rey. Dios ha puesto su rey sobre Sión, su santo monte, y ese rey es su ungido, ese rey es el Mesías, ese rey es Cristo mismo. Así que en este Salmo 2 aparece un rey y un reinado en la última parte del Salmo, en la segunda parte del Salmo. Y este rey y su reinado son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y es la única alternativa a la ruina de este mundo. Quizá el nombre de este rey y su reinado no esté en las papeletas que te llegan para las elecciones, pero es que a él no le hace falta nadie que le haya votado para poder gobernar. Y hoy queremos examinar este reinado del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar vamos a ver del versículo 6 al 9 la supremacía de este rey, la soberanía de este rey, que Él es supremo sobre todo. Y en segundo lugar veremos del versículo 10 al 12 la sumisión a este rey. Primero la supremacía del rey y en segundo lugar la sumisión a este rey. Así que del versículo 6 al 9 vemos una conversación entre el Padre y el Hijo, entre un Padre y un Hijo. Así que, ¿quién es este rey? Vamos a verlo. Versículo 6 nos dice que este rey es puesto por el Padre, porque versículos 6 y 7 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Después dice el versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y cuando leo todas estas cosas, cuando las estaba leyendo, me recordaba una historia bíblica que sale en el primer capítulo del libro de Reyes. El libro de Primera y Segunda de Samuel, básicamente el personaje allí es David. En muchísimos capítulos se habla ahí de la vida de David, pero llegamos a Primera de Reyes, el capítulo 1, y David está ya en su lecho de muerte. Va a morir. Y tiene un hijo que David nunca le había llamado la atención, un hijo que quizá David había mimado
cuando no debía hacerlo, y este hijo se llama Adonías, y este hijo usurpa el trono, y se cree, mi padre ya se va a morir, así que yo voy a meterme como rey. Estos son los últimos días de David, pero David había dicho que Salomón, su hijo, aquel hijo que había tenido con Betsabé, ese sería el rey. Así que Betsabé y el profeta Natán se alertan y se ponen nerviosos y quizás están un poco confundidos cuando Adonías ha usurpado el trono, así que vienen a David allí en su lecho, en sus últimos días, y le dicen, David, tú habías jurado que Salomón iba a ser tu rey. Así que David se sienta sobre su cama y dice, Salomón va a reinar. Adonías no va a ser rey, Salomón va a reinar. Y David publica el decreto de que su hijo, Salomón, aquel que Jehová había escogido, aquel que él había escogido también, él sería puesto por rey en lugar de su padre. Salomón así fue hecho que Natán con los sacerdotes y con el ejército pusieron por rey a Salomón y Adonías se tuvo que ir. Salomón fue puesto por rey por su padre. Y aquí vemos palabras similares. Dice el padre, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice el hijo, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y por supuesto, estas palabras, aunque se podrían aplicar algunas a un rey terrenal, estas palabras, por supuesto, están hablando principalmente del Rey Celestial. Están hablando principalmente de Cristo. Porque encima David no fue puesto rey en Sión, sino que David fue hecho rey en Hebrón. Así que estas palabras se están refiriendo principalmente al Mesías, a Cristo, al Hijo de Dios, que ha sido puesto como rey por Dios Padre sobre la Sión celestial, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y leemos palabras similares en el Nuevo Testamento, cuando Dios dice de su Hijo, este es mi Hijo, este es mi Hijo. Si me acompañáis a Mateo 3, versículo 17, esto ocurrió en el bautismo de Cristo. En el bautismo de Cristo, en Mateo 3, versículo 17, Cristo viene ahí a Juan y nos dice la palabra que los cielos se abrieron y se escuchó una voz del cielo que decía, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo. Pero no solamente ocurrió esto en esta ocasión. Si me acompañáis a Mateo 17, versículo 5. Mateo 17, versículo 5, no solamente en el bautismo, sino también en la transfiguración, cuando Cristo revela su gloria y aparecen también Moisés y Elías. Dice ahí en Mateo 17, 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto era el Padre hablando de su Hijo y diciendo, este es mi Hijo, este es el Rey de Reyes, este es mi Hijo amado. También ocurrió esto una tercera vez en algo parecido, no era exactamente las mismas palabras, pero en Juan 12, versículo 28, Cristo le dijo a su Padre, Padre, glorifica tu nombre. Y dice, entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. 3 veces que el Padre dejaba claro, este es mi Hijo, a él oíd, este es el que va a ser el Rey de Reyes, este es mi Hijo amado. Y esas son muy parecidas a las palabras que tenemos en el Salmo 2, cuando el mismo Hijo dice, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, como hemos dicho, en el versículo 6 es el Padre hablando, Salmo 2, versículo 6, el Padre hablando de su Hijo, pero el versículo 7 es el mismo Hijo que está hablando. Es el Mesías, Cristo, quien está hablando ahí diciendo lo que su Padre le ha concedido. Y si no es suficiente lo que ya había dicho el Padre, en el versículo 7 dice el Hijo, yo voy a publicar este decreto, tengo el derecho de ser el Rey, no porque alguien me haya votado, no porque mi ambición me haya traído hasta aquí como los reyes de este mundo, o los príncipes o los gobernantes de este mundo, no por mis riquezas, sino porque soy hijo del Rey. Eso está diciendo aquí el Rey de Reyes, Cristo, el Mesías. Él es el único que tiene el derecho al trono.
el derecho a ser rey de reyes. Y el Padre le ha dicho, yo te engendré hoy. Estas palabras quizás son difíciles cuando dice Cristo ahí, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, eso lo entendemos, pero dice ahí, yo te engendré hoy. ¿A qué se refiere? No son palabras fáciles, pero sabemos que Cristo como el Hijo de Dios por siempre ha existido. No es que Cristo comenzó a existir hace 2000 años, no, el Hijo de Dios por siempre ha existido, es eterno, porque es Dios y Dios es eterno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha sido eternamente, ha existido eternamente. Pero estas palabras que Él fue declarado, que el Padre declaró, yo te he engendrado hoy, se refieren a la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, fue una declaración del Padre de este es mi Hijo, este es quien tiene todo el poder. ¿Y por qué digo eso? Vamos a Hechos 13, el versículo 33. Vamos a Hechos 13. El apóstol Pablo estaba predicando aquí en Hechos 13, versículo 33. Vamos a leer el versículo 32 también. Y dice ahí, dice el apóstol Pablo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, Pablo, hablando de la resurrección de Cristo, dice que la resurrección de Cristo fue un golpe en la mesa, una declaración del Padre diciendo, este es mi Hijo, este es Dios, Dios totalmente, Dios 100%, mi Hijo amado, el que tiene todo el poder y todo el derecho a el trono, todo el derecho a ser rey. Si vais conmigo al siguiente libro, el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 4, bueno, el versículo 3, Romanos 1, versículo 3, está ya hablando del Hijo otra vez. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y ahí está hablando de cómo Cristo era hombre, era del linaje de David, era un hombre nacido de una virgen, nacido de la Virgen María, como sabemos, pero era hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y después el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría salvación, como sabemos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces Él no era Dios. Pero Él resucitó por sí mismo y eso demuestra que Él era Dios. Los profetas de otras religiones están aún en la tumba, pero el gran profeta, que el único profeta, el mayor profeta que es Cristo, está vivo porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios 100%. Y en la resurrección Dios proclamó que Jesús era el Hijo de Dios. Así que eso es lo que significa esa frase de que el Padre dijera, yo te engendré hoy. Pero no solamente vemos ahí en el Salmo 2, si volvemos otra vez, no solamente vemos que este rey había sido puesto por su padre, pero leemos también que este rey va a heredar todas las naciones. Dice el versículo 8, está hablando aquí el padre al hijo, o el hijo está hablando de lo que le ha dicho el padre, y dice, Jehová me ha dicho, y entonces sigue hablando que Jehová me ha dicho, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto otra vez no puede estar hablando de David ni de Salomón porque ellos solo tuvieron una pequeña porción. Sí que es verdad que fue el tiempo en que Israel era más grande y más poderoso, pero su imperio no llegaba hasta los fines de la tierra, no llegaba a tener todo, pero sabemos que el imperio de Cristo, el reino de Cristo, se extiende a todas las naciones. Cristo sí que va a tener como posesión suya los confines de la tierra. Quizá os acordáis que algunas veces en la Biblia, y era una costumbre bíblica, que muchos reyes, en su esplendor y en sus riquezas, cuando había alguien que realmente lo querían mucho y estaba muy a su favor, le decían, pídeme lo que quieras,
pídeme lo que quieras. Y vemos eso incluso el rey Asuero en el tiempo de Esther. Asuero le dijo a Esther, Esther, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. También vemos que Herodes, cuando vino a bailar esa hijastra suya que tenía, le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. Y desgraciadamente esta chica, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista, allí en los evangelios. Pero esa era una costumbre de los reyes, es decir, pídeme y te daré lo que quieras. Y así Dios el Padre, que por supuesto es rey, le dice a su hijo, el rey que heredará las naciones, le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y Cristo pidió eso y el Padre se lo dará. Quizá os acordáis que el diablo, en la tentación que le hizo a Cristo, le dijo el diablo a Cristo, mira, si postrado me adorares, te daré todos los imperios y todos los reinos de esta tierra. Pero el diablo no tenía ningún derecho a ofrecer eso. Es el mismo derecho que alguien que está alquilando una casa no puede decir, te vendo la casa. No, tú no tienes el derecho a decir eso. Pues de igual manera el diablo no tenía ningún derecho a decir eso, porque todos los reinos de este mundo pertenecen a Cristo, pero le pertenecen ya a Él. El diablo solo está aquí temporalmente y sí que es verdad que en algunos casos se llama el Dios de este mundo, pero sabemos que va a ser aniquilado muy pronto. Pero esta petición de Cristo a su Padre se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque cada vez que un pecador de cualquier lugar de este mundo es salvado por gracia, Cristo está recibiendo las naciones como herencia. Y en esta petición que tenemos aquí de Cristo, nosotros, como su iglesia, nos sumamos a esta petición y pedimos al Padre que le dé a Cristo por herencia las naciones. Eso es nuestro deseo también. Nosotros también oramos y le pedimos al Señor, le pedimos a nuestro Padre, Padre, dale a Cristo las naciones, la gente de las naciones como su herencia, para que vengan a Él. Pedimos incluso, Padre, dale a Cristo las almas de aquí alrededor nuestra, las almas de la Sierra de Segura como su herencia. Dale los confines de la tierra, que todos estos pueblos aquí, Cortijos Nuevos y Beas y Puente y Hornos y Puerta de Segura y todos los pueblos de por aquí, que sean su posesión, que las personas, la gente de estos pueblos vengan a Él. Y sabemos que esto se va a cumplir. Nuestro Rey heredará las naciones y un día estaremos ahí en el cielo con gente de todo pueblo, tribu, nación y lengua. Y esa es nuestra confianza y por eso nos da más confianza en el día de hoy para predicar el Evangelio. Porque Dios tiene un pueblo que lo va a salvar y que lo va a traer y a sí mismo, lo va a traer a su Hijo. Y su Hijo va a heredar las naciones de la tierra. Pero este rey también, el versículo 9 nos dice que reinará con autoridad y firmeza. Porque dice ahí, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y es que Cristo va a poseer todas las personas de todas las naciones, pero unas serán su posesión porque recibirán a Cristo y lo aceptarán como su Salvador personal, pero otros serán su posesión porque los quebrantará en el día final. Hoy Él ofrece su gracia. Hoy Cristo ofrece su gracia a todos los rebeldes, a todos los que hemos sido rebeldes, a toda persona somos rebeldes desde nuestro corazón y desde nacimiento. Y hoy Cristo ofrece gracia para que vengamos a Él en arrepentimiento. Pero en su segunda venida, Él vendrá a reinar con autoridad y firmeza. Y Él va a ser firme y va a ser justo, va a hacer total justicia. Y los que no la han recibido, los que seguirán en su rebeldía, no tendrán nada que hacer. Dice ahí el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro. Todas las armas, los planes, los motines, las rebeliones del hombre que piensa que se puede deshacer de Dios, que puede derrocar a Dios, todo eso será, como dice ahí, como una vasija de barro. Y Cristo, cuando venga en su juicio, va a desmenuzar todo eso, tirará esa vasija de barro y todo será hecho 1000 pedazos. Eso es lo que leemos en Filipenses 2. En Filipenses 2, el versículo 10 y 11.
Bueno, leeré el 9 porque ahí habla de la resurrección y la ascensión de Cristo. Filipenses 2:9 y dice, por lo cual Dios Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y esto va a pasar, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto va a ocurrir. Un día llegará cuando toda lengua, toda rodilla se doblará y confiese a Jesucristo como Señor. Unos lo harán contentos, unos lo harán porque ha sido su vida. Han vivido una vida de adoración, una vida de servir a Dios, una vida de rodillas, una vida de confesar su nombre, así que en ese día lo harán contentos. Pero otros lo harán forzadamente, lo harán con lágrimas en sus ojos quizás, pero no lo harán con rabia en sus corazones. Pero lo harán, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Se cuenta la historia de que en una ciudad fronteriza un caballo se encabritó y se escapó con un carro en el que había un niño pequeño. Y viendo este gran peligro de lo que había pasado, viendo que el niño estaba en peligro, un joven corrió y arriesgó su vida para detener a este caballo. El niño, a quien había rescatado, ese niño creció, pero desgraciadamente este niño se convirtió en un delincuente en su juventud. Y un día cometió un crimen terrible y tuvo que comparecer ante el juez para ser sentenciado por este grave crimen de homicidio. Y este joven, este preso, cuando miró la vista, reconoció al juez como al hombre que hace muchos años le había salvado la vida. Por lo que este delincuente, este criminal dijo, a lo mejor ahora, y entonces le recordó, tú eras el que me salvó la vida hace tantos años. Pero las palabras del magistrado silenciaron todas sus súplicas. Le dijo, joven, entonces fui tu salvador, ahora soy tu juez y debo condenarte a ser ahorcado. Ahora tenía que hacer justicia, un día fue su salvador, pero ahora justicia se tenía que hacer. Y este juez hizo justicia en esta situación. Y de la misma manera, Cristo hoy ofrece su gracia. Cristo hoy ofrece su gracia, viene como Salvador. Pero si no le recibes en el día de hoy, si no le recibes en esta vida que Él nos da, sabemos que un día, en su segunda venida, Él vendrá como juez y ya será demasiado tarde. Estos 3 versículos que hemos visto en el Salmo 2 es bastante curioso porque el versículo 7 nos lleva al pasado. Nos lleva al pasado, a la encarnación de Cristo. Cuando dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Nos lleva a la muerte y resurrección de Cristo. El versículo 8 nos muestra lo que está pasando ahora, que Cristo está pidiendo por las naciones y el Padre le está dando las naciones en posesión suya. Pero el versículo 9 nos habla de lo que pasará en un futuro, cuando Cristo vendrá a reinar y quebrante con vara de hierro a los rebeldes y pecadores. Los reyes de este mundo, las casas reales de este mundo tienen sus crisis, como vemos muchas veces en las noticias, pero la supremacía del reinado de Cristo va a ser para siempre. Este es un reinado que va a ser sobre todo reinado, un reinado supremo, un reinado soberano. Pero en segundo lugar queremos ver la sumisión, y aquí vamos a ir muy rápido, porque aquí hay un mensaje no solamente para nosotros, sino también para los que gobiernan, un mensaje para reyes y para gobernantes. Y aquí leemos en los versículos 10 al 12 5 mandatos, 5 exhortaciones y luego una promesa. Y este es un mensaje para nosotros, como hemos dicho, pero también para nuestro gobierno. Sí, por supuesto, de aquí de ninguno que estemos aquí, o supongo que ninguno de los que está escuchando, estamos en el gobierno o en política o algo así, pero Dios quiera que algún día aquellos que están en posiciones de liderazgo en este mundo y en este país puedan escuchar estas cosas. Pero si lo pensamos, cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto, a todos los que son adultos, Dios nos ha puesto en una posición de liderazgo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, están viendo nuestro ejemplo y eso de sí ya es una posición de liderazgo.
Los padres y las madres tienen liderazgo sobre sus hijos. Los que tenemos un liderazgo sobre la iglesia, también estamos en el liderazgo. Los que tenemos familia, que también nos está mirando. Dios nos ha puesto a todos tenemos de una manera u otra algún tipo de posición de liderazgo, porque hay gente que nos está mirando y que va a seguir nuestro ejemplo. Así que todas estas cosas que se dicen aquí no solamente son para los reyes y los gobernantes, sino también para nosotros. Y dice aquí que lo primero es prudencia. El primer mandato es un mandato para prudencia. Dice ahí, ahora pues, oh reyes, versículo 10, sed prudentes. En nuestra sociedad se dice que un buen gobernante, un buen político, o no sé si bueno, no sé si hay bueno, pero bueno, debe ser ambicioso, debe tener carisma, debe ser perseverante, debe ser también oportunista y entonces va a lograr muchas cosas en el ámbito de la política o de gobernar y todas estas cosas. Pero el primer mandato que Dios da a los reyes, a los que gobiernan, es que sean prudentes. Sed sabios. Y la verdadera sabiduría no se halla en este mundo, sino que se halla aquí en la palabra de Dios. Me acuerdo hace una semana, hablábamos con un hombre en el mercadillo aquí en Cortijos Nuevos, un hombre que no conoce al Señor, pero el hombre dice que lee la Biblia y dice que muchas veces se ha encontrado que proverbios que la gente dice que son suyos o que se leen en algunos libros de por aquí y por allá, al final va a la Biblia y encuentra esos proverbios en la Biblia escritos miles de años antes de lo que nos dice alguien ahora. Así que vemos que esta es la mayor fuente de sabiduría, está en la palabra de Dios. Y aquí Dios le dice a los que tienen una posición de liderazgo, sed prudentes. Y qué importante es en nuestras vidas que busquemos la sabiduría que viene de lo alto, que solamente se halla en Cristo. Él es la sabiduría, Él es a quien tenemos que ir para encontrar sabiduría. Pero también dice ahí, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y esto habla de humildad, Y hay algo que le sucede a los hombres, que cuanto más autoridad se les da, más se piensa el hombre o la mujer que nadie le puede decir nada. Cuando se le pone en autoridad, cuando se le pone en liderazgo, entonces se piensa que nadie le puede amonestar y no va a admitir la amonestación. Vemos dos casos que los voy a nombrar rápido en la Biblia, el caso del rey David y el caso del rey Uzías. El rey David, de ese tan grave y serio y triste pecado que cometió con Betsabé, no solamente el pecado de adulterio, sino también el pecado de asesinato. Mandó matar al marido de Betsabé, ese pecado tan grave, y sabemos que David estuvo alejado del Señor con todo esto por al menos 9 meses o más, quizá un año, en el que él se había alejado y había dejado al pecado que estuviera en su vida. Pero cuando el profeta Natán vino y le dijo, has pecado gravemente contra Jehová, vemos que hubo verdadero arrepentimiento. Y David, como rey que era, admitió amonestación. No le dijo a Natán, ¿quién eres tú para decirme lo que he hecho mal? Tú no eres nadie. No, él admitió amonestación, se arrepintió y se humilló. Y de ahí tenemos el precioso y dramático Salmo 51, que es un salmo que por muchos años yo estuve leyendo cada día y un salmo que nos ayuda a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados diariamente. Y leemos eso. Y ahí tenemos al rey David, él sí que admitió amonestación. Y hay otro rey, el rey Uzías, quizá no es tan conocido, que también se rebeló como David. Pero su pecado fue que él se pensó tan importante que él podía entrar al templo a ofrecer incienso. Así que allí que entró él al templo y ofreció el incienso, y llegaron los sacerdotes y le dijeron, ¿qué haces ahí? A ti no te pertenece estar aquí, tú no debes estar aquí ofreciendo incienso, solamente los sacerdotes. Y leemos ahí que el rey Uzías se llenó de ira, se enfureció y en su furor y en su enojo le comenzó a brotar lepra en la frente. Y lo tuvieron que sacar del sacerdote y murió leproso. Toda su vida, hasta el final de su vida, estuvo leproso. Dos reacciones diferentes, uno que admitió amonestación y otro que no.